Ahora vamos a abrir la Sagrada Escritura, hermanos. Les invito que por favor lean en San Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vamos a orar que Dios nos bendiga con su palabra. Amén. No decimos que Dios bendiga su palabra porque su palabra ya es bendita. En el nombre del Señor. Este pasado domingo 31 de octubre, aproximadamente entre las 3 y 3:30 de la mañana, una densa nube blanca comenzó a esparcirse al norte de la ciudad, específicamente en una colonia que está cerca de un panteón, unas vías y también despacho de gas. Gracias a Dios fueron evacuadas varias familias a tiempo. Y posteriormente, de que transcurrieron algunos minutos, se escucharon 3 detonaciones, 3 explosiones, cuyo sonido y efecto llegó a varios kilómetros a la redonda. ¿Sí sabe de qué estoy hablando? La explosión que hubo en San Pablo, Xochimihuacán. Gracias a Dios que solamente, y también lamentablemente, hubo un muerto, pero hubo varios heridos. Y decenas de casas fueron afectadas y muchas de ellas, casi como 50, fueron pérdida total. En esas casas habitaban muchísima gente de escasos recursos, pobres y algunos de condición media. De la noche a la mañana se quedaron sin casa. Y a veces nosotros ocupamos como sinónimo la palabra casa y hogar. Aunque no son lo mismo, entendemos lo mismo. Todas esas familias quedaron al desamparo. Hace semanas atrás, en una isla de España llamada La Palma y en un lugar llamado Cumbre Vieja, comenzó a hacer erupción un volcán en una forma tremenda, que hasta la fecha hay monitoreo a través de internet donde se ven correr ríos de lava. La lava fue tan abundante que se esparció aún en el mar y decenas de casas y de hogares fueron destruidos. En el mes de septiembre de este año también se desató la fuerza de la naturaleza por los alrededores de Veracruz con un tremendo huracán que afectó muchísimas poblaciones alrededor. Tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de un varón que vivió presencialmente estos huracanes. Las casas fueron desbaratadas, las láminas volaban a muchos metros de distancia. Muchas personas fueron afectadas. Decía este varón que gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero los hogares quedaron destruidos. Hermano, hermana, la palabra de Dios aquí nos dice que de esta manera son destruidas las casas, las que están fundadas sobre la arena, que están fundadas y construidas en un lugar de riesgo, en barrancas, por donde pasan torres de corriente eléctrica, donde pasan ductos de gas, donde puede haber deslaves y desprendimientos aún de montes.
No es bueno construir una casa en zonas de riesgo. Pero ahora quiero hablarte moral y espiritualmente. Así, muchos hogares y muchas casas, muchas familias han sido destruidas porque han venido los ríos de tempestad, los ríos de problemas, las tempestades de calamidades, de enfermedad. A muchos hogares los ha azotado el alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad, la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo. Muchos hogares han sido azotados por la rebeldía en el corazón de los hijos. Muchos hogares han sido azotados por la ingratitud de los hijos hacia los padres, sobre todo cuando ya tienen una edad avanzada. Muchos hogares han sido azotados por la enfermedad. ¿Y qué pudiéramos decir, hermanos? Mundialmente, muchísimos hogares han sido azotados por la pandemia, el coronavirus. Es un todo, hermanos, lo que acecha, amenaza con destruir el núcleo familiar y los hogares. Por eso, yo doy gracias a Dios que en esta iglesia, en esta congregación, Dios ha inspirado a los siervos de Dios para tratar este tema general, haciendo frente a los problemas de la familia. Y hoy, siendo el primer día de hablar de este tema, hemos tomado estas palabras del Señor Jesucristo. Y Él dijo que es un hombre insensato el que edifica su casa, su hogar, su familia sobre la arena movediza. Pero es un hombre sabio el que edifica su casa sobre la roca. Y esa roca es la palabra de Dios. Esa roca es viva y es eficaz. Esa roca es bendita y poderosa. Esta roca tiene forma de libro. Esta es la palabra de Dios. Amén. Esa es la manera en que se tienen que enfrentar los problemas de la familia. Y en esta ocasión, a un servidor le toca abrir el primer tema que lleva por título La crianza de los hijos. Pregunto, ¿será un problema la crianza de los hijos? ¿No escuchó nada? A veces sí, ¿verdad? Y es que no existen escuelas, universidades donde acudamos los padres de familia. Sí, hay libros, hay seminarios, hay ahora por el internet, ¿verdad? Consejos, conferencias acerca de la crianza de los hijos. Pero la mayor parte de esos consejos son psicológicos. Y yo no digo que son malos. Pero la psicología no puede llegar a la profundidad del corazón, el alma y el espíritu de la persona. Solamente hay una espada más filosa que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y esta es la palabra de Dios. Entonces, la crianza de los hijos debe estar basada en la palabra de Dios. Dice Proverbios 22, verso 6, muchos se lo saben de memoria: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Es probable o es posible resolver un problema antes de que éste suceda. Bueno, dicho de esta manera, a lo mejor no se entiende muy bien. Se lo voy a poner con otro ejemplo. ¿Es probable resolver una enfermedad antes de que ésta aparezca? Claro que sí, ¿verdad? Hay medicina correctiva y medicina preventiva. Es mejor prevenir que lamentar. Amén. Entonces, la crianza de los hijos es de vital importancia. Y en primer lugar, vemos en esta fracción
que debe de ser con la palabra de Dios. Les invito a que leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos 7 al 9. Son de los primeros libros de la Biblia, fácil de encontrar. Deuteronomio capítulo 6, versos 7 al 9. Aquí está hablando de la palabra y de la ley de Dios. Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus hijos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo le dije que aquí habla de la palabra y de la ley de Dios. Pero si no lo hubiera yo dicho, ¿qué es lo que se difunde actualmente de esta manera? ¿La palabra de Dios? No. Casi aquí está hablando del celular, del YouTube, del Facebook, del TikTok, de Instagram, ¿ya? Porque dice, está en todas partes. Aquí, allá, para acá, para allá, la traes en la mañana, en la tarde, en la noche, en las frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estamos bombardeados, invadidos por información secular, por información que yo no digo que toda sea mala, pero eso es lo que bombardea, y en este caso estamos hablando de los hijos, ¿verdad? Hay ocasiones en que el niño está chillando, llorando, molestando. ¡Ya ten! Le dan el celular, ¿verdad? Que se entretenga. Él está aprendiendo ahí cosas, ¿verdad? El joven, la señorita, el adolescente, yo creo que le dedica más tiempo a las redes sociales, a la información a través del internet, más tiempo que a cualquier otra cosa. Vuelvo a repetir, yo no digo que eso sea malo, pero dice aquí, el Señor, nuestro Dios, dice que así debería difundirse, fomentarse la palabra de Dios. Que seamos bombardeados, invadidos por la palabra de Dios. Hay algunas personas que dicen, es una exageración. ¿A poco voy a poner un texto ahí en mi sala y una Biblia en la guantera del coche y también aquí y allá? Y porque dice aquí, ¿no? La repetirás de día y de noche. ¡Hala! No, ¡qué aburrido! Bueno, nadie está obligado a hacerlo. Pero escuche lo que dice la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Cómo será una persona así? Será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Queremos la prosperidad para nuestros hijos, hermanos? ¿Queremos que tengan una mentalidad sana? ¿Queremos que tengan sentimientos nobles? ¿Sí? Entonces, a través de la palabra de Dios. Otra fracción de este tema: debemos afrontar la crianza de los hijos con la obediencia a los padres. Efesios capítulo 6, verso número 1. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, verso número 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Aquí sí comienza a diferir, a ser diferente lo que Dios dice y lo que el mundo dice, lo que la palabra de Dios dice y lo que las redes sociales dicen. Es más,
en la actualidad hasta para muchos les resulta anticuado eso de que ¿cómo que obedecer a mi padre? ¿Cómo que obedecer a mi madre? ¿Qué no estamos viviendo un tiempo de libertad? Y cada quien puede elegir lo que quiera hacer, lo que quiera estudiar, lo que quiera trabajar, a lo que se quiera dedicar. Bueno, hasta el sexo que pueda o quiera tener. Aquí no hay compañeros. Sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? No, aquí hay compañeras y compañeros. Amén. Sí, porque la Biblia dice que varón y hembra los creó. Bueno, si estuviera bien la homosexualidad, pues entonces el Señor hubiera hecho 2 Adanes, ¿no? O 2 Evas, o un Adán y 2 Evas, o un Adán y una Evita, o sea, una niña. Y bueno, tantas distorsiones que ha hecho el mundo. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas cuentas. Por eso tanta desgracia, por eso tanta ruina, por eso hay tanta corrupción, hermanos, por eso hay tanta confusión. Porque, o sea, hace unos años atrás decían, oh, qué bárbaros. Hay un hogar donde hay 2 papás, o sea, no hay mamá, hay 2 papás. No, pero eso ya está anticuado. Ahora hay hogares donde hay 3 personas y ya no sabe usted quién es quién. Imagínense la confusión, o sea, como padres, la confusión que hay para los hijos. Debe haber obediencia hacia los padres, aunque parezca anticuado, aunque parezca retrógrada, porque los padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? Amén. Vamos a leer también, hermanos, acerca de la sujeción a los padres. 1 Timoteo capítulo 3, verso 4. Gloria a Dios. La sujeción a los padres. 1 Timoteo capítulo 3, verso 4. Aquí está hablando de los padres de familia. Perdón, ¿qué dije, hermanos? Timoteo, sí, 3, verso 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Está hablando de una forma particular de los líderes de la iglesia, pero yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que las cualidades de un líder de la iglesia también las debe de tener todo cristiano, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice que el líder de la iglesia debe ser marido de una mujer. Y dirá alguno, yo no soy líder de la iglesia, yo puedo tener 3 mujeres. No, ¿verdad? Dice que no se ha dado a mucho al vino. Pues yo no soy líder de la iglesia, me puedo echar mis copitas. No, ¿verdad? Entonces, todas las características que habla aquí acerca del líder de la iglesia también las debe de tener el cristiano normal. Amén. Entonces, el cristiano también debe de tener en sujeción a sus hijos con toda honestidad. Y dirá alguno, hermano, eso es difícil, sobre todo en estos tiempos, en estos días. Sí es difícil. Y a lo mejor habrá algún padre, madre, familia que no lo logre, porque después de todo los hijos tienen su propia inteligencia, voluntad y sensibilidad. No son robots. Ni tampoco podemos llegar al extremo de golpearlos a tal grado de lastimarlos, herirlos, enviarlos al hospital, con tal de tratar de que se sujeten. No. Pero sí, como padres de familia, tenemos el deber de tratar, de intentar, de convencer de que los hijos se sujeten. Amén.
¿Qué idea le marca o le crea en su mente la palabra sujetar? Es afirmar algo, es poner algo que esté fijo, que no se mueva. Amén. Que no se caiga, que no se rompa, que no se destruya. Hablamos primero materialmente, ¿verdad? Si este micrófono o este micrófono con su base no tuviera una base sólida, se los voy a enseñar. No, teniendo esta base no fácilmente se cae, ¿verdad? Está bien sujeto porque tiene un peso que lo mantiene firme. Si no tuviera este peso, fácilmente se estuviera cayendo. Así pasa con muchos hijos, con muchas hijas que no se sujetan a sus padres, que no quieren someterse a la autoridad y a las reglas de la casa, que piensan que lo que le dice el padre, la madre es para fastidiarlos, que lo que los obligan, entre comillas, a hacer es solamente para molestarlos. Bueno, entonces, joven, señorita, adolescente, niño que me estás escuchando, ¿te gustaría vivir una vida destrampada, donde no hubiera límites, donde tu papá y tu mamá te dejaran hacer lo que quisieras, que te levantaras a las 9, 10 de la mañana, que abandonaras la escuela? ¿Te gustaría eso? Algunos dicen, pero es que yo leí en el internet, vi en un video que los grandes genios, los grandes empresarios y Steve Jobs y Bill Gates y este y aquel dejaron la escuela, eran hippies, fumaban marihuana, eran independientes y hacían lo que querían y llegaron a ser millonarios. Solamente la persona, pues déjame decirlo de esta manera, se vuelve hasta mañosa. ¿Verdad? Millones de personas que han seguido esa forma de vida no han llegado a ser millonarios. Están en un reclusorio, están en la cárcel, están en un hospital, están muertos, o algunos hasta en el manicomio. Porque nunca quisieron sujetarse, nunca quisieron obedecer, nunca quisieron respetar reglas. Es el diablo el que le miente a la mente y al corazón de los jóvenes, de las señoritas, pensando que si hacen lo que quieren van a ser felices, van a gozar, disfrutar de la vida, se van a sentir realizados. ¿Cuántos hijos de familia han vuelto, discúlpenme la expresión, como dice un dicho, ¿verdad? Como el perro arrepentido, con el hocico caído y la cola entre las patas? A lo mejor está muy fea esa comparación que yo le puse, pero hay una comparación más bonita. No lo busquen en San Lucas capítulo 15. Habla de un joven que quiso vivir desenfrenadamente, que quiso vivir la vida a prisa, que le pidió a su padre, antes de que él muriera, que le diera la parte de la herencia que le correspondía. Y se fue a vivir a la gran ciudad, lejos de su padre, y allí perdió todo, vivió y todo lo malgastó perdidamente. Llegó el momento que hubo una hambre tremenda, y queriendo encontrar trabajo solamente pudo apacentar puercos. Y ahí en el chiquero, rodeado de estiércol, comiendo algarrobas, volvió en sí y dijo: ¿qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme, aunque sea como uno de tus jornaleros. Amarga experiencia para llegar a la conclusión de que lo mejor era estar sujeto a su padre. Fue grande el amor y la misericordia de su padre, porque no lo recibió como jornalero, lo recibió como su hijo.
Pero qué necesidad, joven, señorita, adolescente, niño que me estás escuchando, que el día de mañana vas a ser grande. Qué necesidad de que experimentes esa amargura, ese dolor, esa soledad, ese desengaño, para entonces decir cuánto diera por volver el tiempo atrás y sujetarme a mis padres. Vamos a leer también, hermanos, cómo afrontamos la crianza de los hijos con el ejemplo. Amén. ¿Con qué, hermanos? Con el ejemplo. 1 Corintios 11, verso 1. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 11, verso número 1. Lo voy a leer 2 veces mientras lo encuentran los demás. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Otra vez. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gloria a Dios. Hay otro texto parecido en la Biblia que dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos imitan a sus padres, ¿sí o no? Amén. Me acuerdo que en una ocasión, como pastor, en las visitas que hago, llegué hasta un lugar y antes de entrar oí que estaba chillando un niño, ya como de 7, 8 años, y le estaba pegando su papá. Y le digo: hermano, ya deje al pobre chamaco, ¿por qué le pega? Y me dice: ay, hermano, es que usted no sabe, este chamaco es un pingo. Me lo quedo viendo, me sonrío y le digo: ¿a quién se parecerá? ¿A quién se parecerá? Es cierto que nosotros como padres de familia no queremos que nuestros hijos sufran los fracasos que nosotros tuvimos, ¿verdad? Y hay algunas personas que eso los cohíbe para no reprender o llamarle la atención a su hijo, a su hija. Dirá: no, pues ¿cómo le voy a decir que no tome si yo cuando era joven tomaba? ¿Cómo le voy a decir que no fume marihuana si yo también me daba las 3? ¿Cómo le voy a decir a mi hija que no ande de loca si ya yo tuve mis resbalones? Es exactamente al revés, hermano. Por cuanto tú tuviste tus fracasos, tus descalabradas, metiste, como dicen, las 4, pues precisamente dale el consejo a tu hija, ¿Para qué? Para que no te imite, ¿verdad? Eso malo que hiciste. Pero no solamente de esa manera, sino que nosotros como padres de familia debemos hacer lo bueno, lo correcto. Bueno, ya, si alguno todavía aquí no cree mucho en la Biblia, bueno, lo que dicta el sentido común. Y ahorita vamos a ver en la última fracción que les voy a mostrar de cómo hay muchos consejos en un libro que tiene mucho sentido común. Pero bueno, debemos afrontar la crianza de los hijos con el ejemplo, para que ellos nos imiten. Amén. ¿Para que qué? Nos imiten. Hermano o hermana, no le diga usted a su hijo, a su hija: órale, ponte a orar 1 hora. No, dígale: vente, vamos a orar. No le diga: ponte a leer la Biblia. No, dile: ven, trae la Biblia, vamos a leerla. Ni menos haga usted lo que algunos: órale, váyase al templo, deje de estar aquí dando guerra. No, vamos al templo. Amén. Los niños son como una grabadora en mis tiempos de cassette, ¿no? Todo lo grababan y lo repetían. Si usted camina de determinada manera, así camina el niño o la niña. Bueno, hay ocasiones que hasta el chamaquito, ¿verdad?, se quiere rasurar y todavía no tiene bigotes.
Y las niñas, ¿verdad? Se ponen las zapatillas de mamá. Y el oficio que tiene el padre, la madre, también quieren ser eso que quieren ser. En parte, pues yo le doy gracias a Dios porque mi hijo Miguelito, que aquí está presente, levanta la mano, hijo. Gloria a Dios. Yo no tuve la oportunidad de estudiar una carrera de ingeniería, por ejemplo, de computación, de informática. Gracias a Dios, Dios me permitió estudiar una carrera técnica de contador. Y también estudié algunos semestres de contaduría pública. Pero a mí cuánto me hubiese gustado estudiar informática, aunque en mis tiempos apenas empezaba todo eso. Y a mi hijo le obsesiona. Al revés, hasta tengo que regañarle y decirle, ya, deja de estar aprendiendo esas cosas. La secundaria, aprende, porque si no vas a sacar bajas calificaciones. Entonces, él trata de imitar inconsciente o conscientemente lo que hace su padre. ¿Verdad? Entonces, hermano o hermana, no sea usted chismoso, no sea usted mentiroso, no sea usted peleonero, no sea usted orgulloso, no sea usted altivo, no sea usted ingrato, porque detrás de usted viene alguien que lo está imitando. Amén. Brevemente les voy a contar una anécdota que sucedió hace mucho tiempo. Se dice que el abuelo llegó a la casa de su hijo, o sea, el papá llegó a la casa de su hijo y ahí estaba su nieto. Los primeros días que buscó alojamiento y refugio en la casa de su hijo, lo trataron con amabilidad, pero después llegó el momento que lamentablemente en algunos casos se cumple el dicho, ¿no? Que a los 3 días el muerto y el arrimado apestan, ¿verdad? Entonces, el hijo, en una forma ingrata y dándole más parecer a su esposa y a su demás familia, llegó el momento que ya era indeseable el viejito, el ancianito. Y le dice, ¿sabes qué, papá? Pues definitivamente tú te vas a dormir en la cochera. Y dice, te doy este cobertor, esta cobija. Le dice, hijo, pero es invierno, hace mucho frío. Sí, pero pues no. No. Vete a dormir ahí. Pasaron unos días, siendo ancianito, hizo sus necesidades en la colchoneta, en las colchas, y ofendió feamente el hijo a su papá. Tiró las cobijas y le dice a su hijo, ven, llévale esta sábana a tu abuelito. Dice, no la encuentro, búscala. Y ya el ancianito ya estaba en la cochera. El hijo llega con la sábana, imagínense, friazo de invierno, y con unas tijeras le abre un espacio a la sábana y termina cortándola. Y el papá del niño dice, chamaco, ¿qué haces? ¿Qué no ves que hace frío y tu abuelito nada más una sábana y todavía la partes por la mitad? Dice, no, papá, una mitad es para mi abuelo y la otra mitad la estoy guardando para cuando tú seas viejo y también te dé esta sábana. Qué tremenda enseñanza, hermanos. Amén. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que los hijos aprendan por el ejemplo que les damos de amor, de tolerancia, de benignidad. Cuando tiene usted amigos gratuitos, justos o injustificadamente, ¿cuál es la reacción de usted hacia ellos? ¿Paga usted ojo por ojo, diente por diente? Dice usted, no, a mí el que me la hace me la paga, a mí no me ven la cara de tonto. Me voy a desquitar, me voy a vengar, los odio. ¿Sí?
¿Así actúa usted? Hay uno que lo está mirando y está aprendiendo. Afrontemos, hermanos, la crianza de los hijos con el ejemplo. No somos perfectos, perfecto solo es Dios. Pero que quede en nosotros la satisfacción de que les enseñamos con el ejemplo lo que es mejor. Amén. Enseñémosles a amar a Dios, a buscar a Dios, a leer la Biblia, a ser hombres y mujeres de oración con el ejemplo. Enseñémosles a amar y a perdonar y a bendecir a los que nos maldicen con el ejemplo. Si lo hacemos, Dios nos bendecirá y también a nuestra descendencia. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y por último, en esta fracción que les comparto, la crianza de los hijos debe ser afrontada cuando sea necesario con la corrección. ¿Con qué, hermanos? Con la corrección. Amén. Mire, escogí algunos versos de la Biblia y sí me gustaría que todos los buscaran y los leyeran. Está en un solo libro, que es el libro de Proverbios. Es el libro que le digo que tiene mucho de sabiduría y sentido común. Mire, si esta plática, conferencia o predicación, como la quiera usted llamar, si la viniera yo a dar de mis pensamientos, de mis ocurrencias, de mi imaginación, aún hasta de mi inspiración, podría tener cierto valor. Pero si esta conferencia tiene consejos del hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, llamado Salomón, entonces usted va a salir enriquecido, va a salir lleno de sabiduría de parte de Dios. Amén. Lo que vas a escuchar no es consejo de un psicólogo, de un psiquiatra, de un consejero matrimonial. Lo que vas a escuchar no es producto de las redes sociales, es sabiduría que viene de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 13, verso 24. Vamos a dar la lectura en cadena. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Cómo dijo? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 19, verso 18. Si me llega a fallar algún texto, discúlpeme, ¿verdad? Porque lo hice en computadora. Algún dedazo se me fue, pero la lectura es correcta. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mucho ojo, el castigo no es para destruir. Repitan conmigo, el castigo no es para destruir. El castigo es para corregir. ¿Todo junto? El castigo no es para destruir, el castigo es para corregir. Proverbios 22, verso 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Cuándo es que un niño o un muchacho, un hijo es necio? Cuando se pasa a usted varios minutos y quizás horas explicándole las razones por las cuales no tiene que hacer esto y aquello, y llega a la conclusión el muchacho que lo comprende, lo entiende, pero es necio y lo vuelve a hacer. ¿Verdad? Eso ya no es tontera, eso ya no es que esté mal de sus facultades, no, es terco, es necio. ¿Verdad? ¿Qué dice aquí la Escritura? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23, versos 13 y 14.
No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del sepulcro y aún hasta del infierno. Amén. ¿Amén o no amén? Bendito sea el Señor. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Qué tremendo dice esto, ¿verdad? No me voy a quitar el cincho aquí, pero imagínense una vara. Esto da sabiduría. En el caso de las hermanas, la chancla voladora, ¿verdad? Es el aparato más eficaz para crear hijos buenos, responsables, hacendosos, acomedidos, respetuosos. Amén. Bendito sea el Señor. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí no hay muchachos consentidos, ¿no? Miren, a lo mejor parecerá irreverente lo que le voy a decir, pero tiene una enseñanza. ¿Sí? Hay un personaje que se llama Javier López. ¿Y cómo le dicen? Chabelo. ¿Verdad? Javier López Chabelo. Y quién sabe cuántos años tendrá, pero está viejísimo. Y todavía se viste como niño, habla como niño, actúa como niño, y ya no es niño. Eso es lo que les pasa a los chamacos, a los muchachos, a los niños, adolescentes, a las jóvenes, a las señoritas, consentidos, se vuelven chabelotes. Hacen sus berrinches. Y luego los hacen en público. Y luego nos hacen quedar mal. Pero si quiere usted quitarle los chabelotes a su hijo, a su hija, a los 15, a los 18, a los 20 años, como que ya se le hizo tarde, hermano, hermana. Mejor desde el principio, ¿verdad? Y a grandes males, grandes remedios, hermanos. Amén. Si el hijo se pone terco, se pone necio y ya anda en vicios y ya anda con la pandilla y ya se puso un arete en el oído y un dije, ¿no? Bueno, no sé cómo se diga, debajo de la lengua y hasta en el ombligo, y la señorita ya se puso una argolla como de cochino y ya anda en domingo 7 y domingo 14, hermano. Y si ya tiene 18, 20, 23 años, 30 años, ya no le vas a dar un cinchazo, un cuerazo, ya no le vas a dar un reglazo, ¿verdad? Hay padres que todavía lo hacen y los hijos respetan a los padres y reciben y aceptan el castigo. Pero hay casos en los cuales quizás ya no sea conveniente hacer eso. Pero mire, yo le invito, bueno, estos días se los dejo de tarea, investiguen en el libro de Josué y mande a hacer o por computadora a su propio hijo o hija, padres de familia, pónganles a hacer esta tarea a sus hijos, que busquen un texto en la Biblia, en el libro de Josué, y lo impriman en 3D, a colores, como quieran, como una pancarta, y que diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y póngalo en la sala o a la entrada de la casa. Y dígale a su hijo pandillero, y dígale a su hijo alcohólico, y dígale a su hijo drogadicto, y dígale a su hijo ladrón, que si quiere vivir viviendo bajo el mismo techo, yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta casa se busca a Dios, en esta casa se alaba a Dios, en esta casa se ora a Dios, en esta casa se obedece la palabra de Dios.
si quieres vivir en esta casa. Y si no, búscale. Porque yo he cumplido con sembrarte la palabra y te he predicado con el ejemplo. Y a mí va a doler mucho en mi corazón que no sé a dónde vayas a parar o a dónde vayas a dormir, pero la decisión la tomas tú. ¿Está duro eso, verdad? Con esta anécdota termino la enseñanza y entrego el lugar. Tengo un familiar político, no voy a decir más, solo eso, que se puso muy rebelde, muy terco, muy necio. Quería fumar, quería tomar, quería hacer lo que quisiera. Y por tratar de corregirlo, se generó una polémica, una discusión bastante áspera, a tal grado que el muchacho comenzó a ofender a sus padres. Y se atrevió el muchacho a decir, pues me largo de la casa. La madre de familia que sube a las recámaras, que llena varias petacas y maletas y que le dice, hijito, ahí están tus maletas. La puerta está muy ancha. Se quedó sorprendido. Nunca esperó que le fueran a hacer eso. Y dice, pues me largo de la casa. Agarró sus cosas, agarró su auto, fue a dar varias vueltas a no sé cuántas manzanas y que regresa arrepentido. Llorando, le pidió perdón a sus padres, le dio un beso en la mejilla a su madre. Le dice, perdóname, jefa. Yo soy feliz con ustedes. No hay cómo vivir con nuestros padres. Que Dios nos bendiga con su palabra. Amén. Encomiendo la oración a nuestro hermano, por favor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios. Pónganse sobre sus pies, mis amados hermanos, y vamos a orar al Señor.